vamos a continuar con el desarrollo del curso. Vamos a trabajar en esta ocasión lo que nosotros vamos a conocer como otras sustituciones. Ya podemos resolver las ecuaciones diferenciales cuando estas ecuaciones diferenciales son de variables separables. Ya sabemos cuándo es de variables separables, cómo hacer para separar las variables, y lo básico pues es recordar cómo se integra. Entonces hay ecuaciones que no se pueden separar las variables, pero haciendo ciertas sustituciones pueden llevarse a ecuaciones de variables separables. Por eso es que se le llaman otras sustituciones. Para eso necesitamos ciertas definiciones o algunas definiciones. Vamos a definir lo siguiente. Funciones homogéneas. Tengamos presente que este concepto, aquí en ecuaciones diferenciales, tendremos otro concepto más adelante de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, que no lo debemos de confundir con esto que tenemos acá, ni tampoco confundir esto con lo que vimos en Matemáticas 3, que eran sistemas de ecuaciones homogéneos. Para nuestro caso, vamos a definir lo que vamos a conocer como funciones homogéneas. Y entonces, una función que tiene la propiedad que la función evaluada en t de x, t de y, es igual a t a la n, f de xy, donde, ojo, n es un número real. No nos vamos a confundir con lo que vimos en álgebra, de que n era un número entero. En este caso no, n es un número real. Diremos que f de xy es una función homogénea. Es una función homogénea de grado n. Una función que tenga esa característica, pues vamos a decir que es una función homogénea de grado n, donde n es un número real. Entonces, necesitamos poder mostrar cuando una función es homogénea. Es decir, dada la función, la vamos a evaluar en t de x, en t de y debemos de poder tener t elevado a algún exponente donde ese exponente es un número real por la función original. Por ejemplo, supongamos que tenemos acá mostrar si la función dada es homogénea. Es homogénea. La primera ecuación que vamos a tener es esta que tenemos acá. F de xy igual a x cuadrado más xy más y cuadrado. La pregunta es que queremos saber
si esta ecuación dada de esta manera es una función homogénea y saber de qué grado va a ser. Entonces vamos a trabajar con la definición y vamos a tener la función, vamos a evaluar la función en Tx, T de Y. Luego entonces, en lugar de x, vamos a tener Tx al cuadrado. En lugar de x, vamos a tener Tx en lugar de Y más, vamos a tener Ty al cuadrado. Entonces, para nuestro caso, vamos a tener t cuadrado, x cuadrado, más t por t cuadrado, x por y, más t cuadrado, y cuadrado. Y cuadrado. Entonces, todavía podemos, acá, vamos a tener, tengo t cuadrado acá, t cuadrado acá, y t cuadrado acá, entonces puedo sacar t cuadrado por común, y entonces vamos a tener x cuadrado más xy más y cuadrado. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Eso sería entonces t cuadrado, pero si nosotros observamos esto que está dentro del paréntesis, no es otra cosa más que la función original. Entonces, ese es t cuadrado por f de x y. Es decir, se cumple esto. Observamos cuál es el exponente. El exponente es 2. Entonces, f de xy es una función homogénea. Es una función homogénea de grado 2. De grado 2. Entonces, nos apoyamos en la definición para poder mostrar que una función es homogénea y conocer cuál es el grado de esa función que tenemos ahí. Bueno, tomemos otra función. Tomemos otra función. Vamos a tener así f, o podemos ponerle cualquier otra función h de y igual a raíz de x más y. El enunciado sigue siendo el mismo. Queremos saber si esta función que tenemos acá es una función homogénea. Y la única herramienta que tenemos para poder hacerlo es la definición. Entonces, tenemos h, la vamos a evaluar en t de x, t de y. La función está definida como la raíz. En lugar de x voy a poner t de x, en lugar de y voy a poner t de y. Luego entonces voy a tener la raíz de t por x más y. Aplicando propiedades de radicales, vamos a tener acá raíz de t por raíz de x más y. Vamos a tener entonces, si lo podemos escribir de otra manera, sería t a la 1/2, y esto que tengo acá, si nosotros regresamos a la función original es
h de x, y. Entonces, vamos a tener t a la 1 medio que multiplica a h así. Entonces, podemos ver que la función h es homogénea de grado, y nos fijamos en el exponente de t, de grado 1 medio. Entonces, esta función que tenemos acá es una función homogénea de grado 1 medio. Tomemos otra, entonces vamos a tener, por ejemplo, acá enteros, en este caso fraccionario. Tomemos otra función. Tomemos otra función y le vamos a poner así esta función. Esta sería 2, 3. Este sería 4x más, y le vamos a poner acá, más 9, 4x cuadrado y 3y cuadrado. La pregunta es, ¿será homogénea esa función que tenemos ahí? Pues apliquémosle la definición. Para nuestro caso vamos a tener que px evaluada en px de y. Para nuestro caso vamos a tener 4. Aquí vamos a tener t cuadrado, pero pongámoslo así, tx al cuadrado sobre 3 ty al cuadrado más 9. Bueno, veamos entonces, vamos a tener 4 t cuadrado x cuadrado sobre 3 t cuadrado y cuadrado más 9. Resulta que en este caso podemos simplificar y vamos a tener 4x cuadrado sobre 3y cuadrado más 9. Entonces, pareciera ser de que aquí solo nos queda f de x, pero lo podemos, o g de x para nuestro caso, pero lo podríamos poner así. P a la 0, aquí le vamos a poner 4x cuadrado, 3y cuadrado, más 9. Entonces, para nuestro caso, esto que tenemos acá, si vemos la función original, sería exactamente la función original. Y esto sería P a la 0, G de x, y. Por lo tanto, para nuestro caso, podemos decir que G de x, y es una función homogénea de grado 0. De grado 0. Entonces, para nuestro caso, entonces t a la 0, t no es 0, entonces para nuestro caso sería, si g de x es igual a g de x, y, entonces es una función homogénea de grado 0. Pero entonces pareciera que todas las funciones de grado son homogéneas. Hagamos un último ejemplo y veamos qué pasa.
Veamos qué va a pasar con esta función. Veamos qué va a pasar con esa función. F de XY es igual a X cubo más Y cubo más 1. Y entonces queremos saber si esa función es una función homogénea. Y si es homogénea, ¿de qué grado es? Nos apoyamos en la definición. Vamos a evaluar la función en T de X, en Tx, en Ty. Y entonces acá vamos a tener, en lugar de X, vamos a tener Tx al cubo más Ty al cubo más 1. Para nuestro caso, aquí vamos a tener T cubo, X cubo, T cubo, Y cubo más 1. Pero entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente. T cubo solo es factor común de estos dos que tengo acá. X cubo más Y cubo. Y el más 1 que está allá. Pero esto que tengo acá no es la función original. No es la función original porque este T cubo no es factor común de este que tengo acá. Entonces, esto es diferente de T cubo F de X, Y. Entonces, como no es igual, decimos que la función F no es una función, no es una función homogénea. Entonces, no todas las funciones van a ser homogéneas. Este es un claro ejemplo en el cual la función no es homogénea. Entonces, ya podemos nosotros decir que ya conocemos la función homogénea en la definición y ya podemos comprobar que una función, si una función es homogénea y de qué grado es. Entonces, vamos a dar un paso más y vamos a definir lo que vamos a conocer como ecuaciones diferenciales homogéneas, donde me voy a apoyar precisamente en esta definición. Y ponemos lo siguiente. Ponemos así. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Generalmente la vamos a simbolizar así, ecuaciones diferenciales. No le voy a poner ordinarias porque ya dijimos que a todo lo largo del curso solo vamos a trabajar ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, ecuaciones diferenciales homogéneas. Algunas veces solamente vamos a poner la H. Y entonces vamos a definir qué es lo que vamos a entender como una ecuación diferencial homogénea. Cuando ya la conozcamos y probemos que una ecuación es diferencial homogénea, entonces nos vamos a centrar en su solución. Le ponemos así.
una ecuación diferencial de primer orden, diremos que es homogénea, sí se puede escribir de la forma, y la vamos a escribir así. M de Y de X más N de XY de Y igual 0. Donde, y esto es lo importante, donde M de XY y N de XY son funciones homogéneas del mismo grado. Bueno, una ecuación diferencial de primer orden, es homogénea. Primero, si se puede escribir de esta manera. Y si la podemos escribir de esta manera, esta función y esta función deben ser funciones homogéneas del mismo grado. Bueno, entonces, ¿en qué nos estamos apoyando? Nos estamos apoyando precisamente en la definición de funciones homogéneas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir una ecuación diferencial que me dé, tratar de escribirla de esta manera, luego ver de qué grado, si esta función es homogénea y de qué grado es, analizar esta función, ver si es homogénea y de qué grado es, y si ambas funciones son homogéneas y son exactamente del mismo grado, entonces esta ecuación vamos a decir que es una ecuación homogénea, una ecuación diferencial de primer orden homogénea. Y luego entonces, como ya las conocemos que deben de cumplir, entonces nos vamos a centrar en cómo resolver este tipo de ecuaciones. ¿Por qué? Porque esta ecuación no es de variables separables. Y si no es de variables separables, pues como es lo único que hemos visto, vamos a tratar de escribir esta ecuación diferencial que tengo acá, llevarla a que sea de variables separables. Y en eso va a consistir toda la solución. Bueno, primero, distingamos cuando una ecuación diferencial es homogénea. Y pongámosle así, determinar. Si la ecuación diferencial dada, estamos diciendo que vamos a hacer de primer orden, es
homogénea. Es homogénea. Y entonces vamos a escribir así. dy sobre dx igual a 3x más y sobre x. 3x más y sobre x. Bueno, entonces pues vamos a tratar de escribirla de esta manera para ver quién es n de xy y quién es n de xy. Entonces, para nuestro caso, vamos a tener lo siguiente. De y, este lo pasamos a multiplicar acá y este acá, y sería 3x más y de x. Pero lo queremos llevar a esta manera. Lo voy a, o puedo pasarla y voy a tener acá 3x más y de x menos x de y igual a 0. Bueno, ya casi lo tenemos escrito de esa manera. Ya casi la tenemos escrito como esto. Entonces lo vamos a escribir de la siguiente manera. 3x más y de x más, y vamos a ponerle así, menos x de y igual 0. Bueno, entonces ya lo escribimos esa ecuación de esta manera. Ahora yo puedo escribir que m de y, para nuestro caso, m es el que acompaña al diferencial de x, sería 3x más y. Y m de xy no es otra cosa que el que acompaña al de y, que sería menos x. Bueno, ahora ya lo escribimos de esta manera. Lo que nos faltaría es tratar de determinar si m y n son homogéneas del mismo grado. Entonces, hacemos lo que habíamos hecho anteriormente. En lugar de x ponemos x. En lugar de y, vamos a poner de y. Y para nuestro caso, aquí aparece t y aquí aparece t. Puedo sacar t de factor común y aquí voy a tener 3x más y. Si observamos bien, este que tenemos acá es m. Y entonces vamos a tener m es homogénea de grado 1. Es homogénea de grado 1. O lo ponen con números, ustedes deciden. Bueno, ahora, ¿pero qué va a pasar con la otra función? Tenemos m de y es igual a menos x. M
de TY no va a ser otra cosa más que, como solamente aquí aparece X, vamos a tener menos TX. Y acá lo vamos a poner acá. Sería así. T. Y si nos fijamos, esto que tenemos acá, que es esto, luego entonces T es igual a M de X, Y. Y le vamos a poner así. M es homogénea de grado 1. De grado 1. Bueno, entonces la pudimos escribir de esta manera. Esta y estas funciones son homogéneas, ambas de grado 1. Le ponemos entonces así. La ecuación diferencial dada es homogénea. Bueno, esto que hemos hecho sería el primer paso que nos llevaría a la solución de una ecuación diferencial homogénea. Bueno, entonces ya podemos comprobar cuando una ecuación diferencial es homogénea. Ahora centrémonos en el procedimiento de cómo encontrar la solución. En ese procedimiento, esto que acabamos de hacer es el primer paso. Entonces le ponemos así. Para resolver una ecuación diferencial homogénea, se sugiere el siguiente procedimiento. Y como les decía, el primer le vamos a poner así. Procedimiento sugerido. Sugerido. Primero, escribir la ecuación. Diferencial de la forma n de y de x más m de y de y igual 0. 2. Probar que m de y m de
Y son funciones homogéneas, del mismo grado, Bueno, eso 1 y 2 es lo que acabamos de hacer. Bueno, entonces, 3, en el paso 3, ¿qué vamos a hacer? Utilizaremos las sustituciones, las siguientes sustituciones. Aclaro, es un procedimiento. Ahí en su material de trabajo, en su folleto de clases, pues aparecen dos formas diferentes de poder resolverlo. Nosotros, esta es haciendo las siguientes sustituciones. Le ponemos aquí y es igual a u de x, y entonces vamos a calcular su diferencial, y de y va a ser u diferencial de x más x diferencial de u. Yo le voy a poner acá o. Podemos utilizar esta otra sustitución, x igual a b de y, y su diferencial, que sería b de y más y de b. Entonces, cualquiera de estas dos sustituciones, o esta sustitución, voy a utilizarla en esta ecuación cuando ya la puedo escribir de esta manera y ya probé que es una ecuación homogénea. Entonces, puedo utilizar esta o esta. ¿Qué nos llevará? A una ecuación diferencial de variables separadas. Lo único que hacemos con esta sustitución es llevar la ecuación original, que no era de variables separables, a una de variables separables. Que ya saben ustedes, pues, ya están claros cómo se resuelve una ecuación de variables separables. Y si es posible, escribimos la solución, y en 4 escribimos la solución. De forma explícita si es posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de manejar acá? Bueno, un poquito de álgebra, saber distribuir, saber asociar, de poder sacar factor común,
con mucho cuidado, porque básicamente eso es, cuando hacemos esta sustitución o esta, entonces lo que vamos a hacer es que esta ecuación sea de variables separables. Entonces podamos separar las variables e integramos. Y hay un quinto paso, porque acá estamos escribiendo la solución. Acá, escribir la solución en función de las variables originales, es decir, en función de x y y. Bueno, resolvemos acá y al resolverla vamos a encontrar una solución en función de u y de x o de b y de y. Entonces, cuando ya hayamos encontrado la solución en función de y de u o de x y de b, entonces para nuestro caso volvemos a escribir la respuesta, la solución en función de x y y. Entonces, este es un procedimiento sugerido. Normalmente es el procedimiento que van a encontrar en casi todos los libros de ecuaciones diferenciales. Bueno, no nos queda más ahora que centrarnos en la solución de las ecuaciones diferenciales. Es decir, la ecuación que tengamos, hacemos esta sustitución o esta sustitución que tenemos acá. Todo va a depender de cómo esté n de x y cómo sea n de x y. Si vemos que es muy complicado, vamos a ver, es muy complicado integrarlo, trabajamos con este que tenemos acá, buscando la mayor facilidad. Bueno, vamos a resolver un ejercicio siguiendo estos pasos que hemos puesto acá. Este es un procedimiento sugerido. Yo le he puesto números para poder referirme qué es 4 o 5, pero los libros no le ponen esa numeración. Bueno, entonces vamos a resolver precisamente la que habíamos puesto. Como ya habíamos hecho los primeros pasos, pues vamos a trabajar con ese. Y le ponemos acá, resolver, y le vamos a poner así. Resolver de y sobre dx igual a 3y, 3 más y sobre x. Y nosotros ya habíamos hecho esto, habíamos llegado a escribirlo de la siguiente manera. 3x más y de x más menos x de y igual 0, y habíamos mostrado que esta ecuación, este es el paso 1, escribimos de esa manera, 2, y habíamos visto ya que es una ecuación diferencial
homogénea. Homogénea. ¿Por qué? Porque este es homogénea y este es homogénea y son homogéneas del mismo grado. Si ustedes se fijan, este término es de grado 1, este término es de grado 1, este es de grado 1. Todos los términos que tiene la ecuación, los coeficientes son de grado 1. Esa también es una forma de ver si esta es homogénea y esta es homogénea. Cada uno de estos es de grado 1, este que tengo acá es de grado 1. Pero nosotros le vamos a hacer la prueba y vemos que es una ecuación diferencial homogénea. Entonces, nos vamos a la parte 3. Utilizaremos la sustitución y es igual a Vx y su diferencial, que es Vx más x de u. ¿En dónde vamos a utilizar eso? Lo vamos a utilizar en la ecuación que ya vimos que es homogénea. Por eso es importante la primera parte. Ahora vamos a sustituir 3x más y. En lugar de y voy a poner, u de x más, vamos a poner acá, menos x, y en lugar de y vamos a poner, en lugar de y vamos a poner u de x más x de u igual 0. En primera instancia, eso es lo primero que hay que hacer. Lo que sigue es álgebra. Lo que sigue es álgebra. Es decir, vamos a tener lo siguiente. 3x de x más u x de x, y vamos a tener este por este, que es menos u x diferencial de x, más por menos da menos, voy a tener x cuadrado de u igual 0. Lo que hemos aplicado nada más es algebrita, nada más algebrita. ¿Será posible simplificar? Bueno, si nosotros nos fijamos bien, este y este término son iguales con signo contrario, pues si me van a anular, me va a quedar acá 3x de x menos x cuadrado de u igual 0. La pregunta es, ¿será posible separar esas variables? Sí. Si ustedes siguen trabajando, vamos a tener acá 3x de x igual a x cuadrado de u. Bueno, yo lo voy a poner así.
B1 va a ser igual a, este va a pasar, y voy a tener 3x sobre x cuadrado de x. Por lo tanto, voy a tener B1 igual a 3. Lo voy a poner así, 3 sobre x de x. Se convirtió, a partir de acá de la sustitución, se convirtió en una ecuación de variables separables. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Según lo que ustedes analizaron en su clase de la semana anterior, ¿qué hacemos? Tenemos que integrar. Tenemos que integrar. Integren y me dicen cuánto le da. 3 logaritmo de x igual a u. ¿Cuánto? 3 logaritmo de x, logaritmo natural de x igual a u. Bueno, nos va a dar para nuestro caso, yo le voy a poner así, u es igual a 3 logaritmo natural de x, logaritmo natural de x más c, más c. Bueno, ahora ojo, aquí tengo un, vamos a hacer, vamos a, de acá, entonces, vamos a tener que u es igual a y sobre x. Entonces, lo que vamos a hacer, en lugar de u, vamos a poner y sobre x es igual a 3 logaritmo natural de x más c. Y entonces podemos poner así, y es igual a 3x logaritmo natural, aquí me comí c, perdón, más c, es así. Entonces, 3x logaritmo natural de x, lo ponemos así, x, 3 logaritmo natural de x más c. Y esta sería una forma de expresar la respuesta. La pregunta va a ser, ¿será la única? ¿Será la única? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será la única? No es la única respuesta porque hay una familia de soluciones. No, pues aquí está la familia, esta será, pero la familia, esta será la única forma de representar la familia. Fíjense que nosotros podríamos escribirlo de la siguiente manera, y igual a x, factor de logaritmo natural de x al cubo, más c. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será la única forma de presentar esa solución? No, no es la única. ¿Cuál sería otra manera de poderla representar? Multiplicando el x. Multiplicando por x, sí, pero eso sería básicamente lo mismo, al multiplicar por x. ¿Se recuerdan? Cuando se integra y se tiene la constante y aparecen logaritmos, una forma de poder escribirlo sería y sobre x igual a 3
logaritmo natural de x más, para poderlo escribir explícitamente la solución, logaritmo natural de c. Y luego entonces escribir esto, logaritmo natural de x al cubo más logaritmo natural de c. Y aplicando propiedad de logaritmo, ¿esto a qué sería igual? Logaritmo natural de 3x al cubo por c. Por c, correcto. Entonces vamos a tener y sobre x, y sobre x igual, y aquí vamos a tener y sobre x igual, y vamos a tener logaritmo natural de c por x al cubo. ¿Vamos? Y luego entonces y es igual a x por logaritmo natural de c por x al cubo. Y eso se lo pusieron a ustedes cuando aparecían logaritmos naturales. Una forma simple para poder aplicar propiedades de logaritmos era poner logaritmo natural de c, porque si c es una constante, su logaritmo también va a ser una constante. Y si la respuesta la dejo hasta acá, ¿está correcta? Sí, está correcta. Si la escribo de esta manera, ¿está correcta? Sí, está correcta. Y si la escribo de esta manera, ¿está correcta? Claro que está correcta. Todo va a depender de lo que les pidan en el examen. Aquí es hasta llegar a aplicar propiedades de logaritmos. En un examen de selección múltiple les podían aparecer todas estas tres soluciones. Dependiendo del enunciado, ahí va a depender del enunciado cuál solución, de qué forma le están pidiendo la solución de manera explícita. Bueno, en este caso podemos escribir la familia de soluciones de manera explícita. Y una pregunta, si nos pidieran una solución particular, ¿qué le faltaría al problema para encontrarle esa solución particular? El valor de la constante c. Pero, ¿qué hago qué necesito para encontrar la constante c? Un punto. Valor inicial. El punto. No, ya vieron ustedes, utilicemos el lenguaje matemático. Ya vieron ecuaciones diferenciales. Un valor inicial. Un valor inicial. Un valor inicial. Ya vieron ecuaciones diferenciales con valores iniciales o con valores en la frontera. Entonces, aquí lo que me faltaría sería una condición inicial para poder encontrar cuánto vale la constante. Y entonces la solución de la ecuación se hubiera convertido en la solución de una ecuación homogénea con condiciones iniciales. A lo largo de esta semana, pues vamos a hacer ejercicios en los cuales tengamos una condición inicial para que además de encontrar la familia, nosotros encontremos la solución, una solución particular. Bueno, hagamos otro ejercicio. Fíjense, se pudo haber trabajado el ejercicio utilizando la otra sustitución. Se pudo haber resuelto el ejercicio utilizando la otra sustitución. Lo único que cambia es regresar al final a la variable original. El objetivo de las sustituciones que se han planteado es para llevar a la ecuación original a una ecuación de variables separadas. Es decir, que yo debo de poder manejar bien las ecuaciones por separación de variables. Porque esto no es otra cosa más que, a través de una sustitución, llevarlo a separar variables, que es lo que nosotros ya conocemos. Hagamos otro ejemplo. Como ven, este es un edificio. No pierdan clases, no pierdan discusiones. Si por alguna razón ustedes no pueden ver la clase así como estamos ahora, pues vean la grabada. Pero hay que verlo, porque este es un edificio.
Si no le puedo hacer el segundo piso, si no tengo todas las bases para poner todos los arranques y todo lo del primer piso, es imposible. Entonces, esto, fíjense, nos estamos apoyando. Lo único nuevo es el concepto de función homogénea. Y comprobar que la ecuación es homogénea, la hacemos la sustitución y la llevamos a variables separadas. Bueno, vamos entonces a hacer otro ejercicio. Y vamos a poner así. Resolver y le ponemos así. Y de X menos 2 menos 2X más de Y igual 0. Entonces, el primer paso, miren, ya está hecho, ¿verdad? Primer paso. Ya, porque ya me lo dan de esa manera. Ahí no tengo nada que hacer. 2. ¿Qué tengo que probar? Que la ecuación diferencial ordinaria dada, aunque esto sobra, dada, es homogénea. Es homogénea. Pruébenlo, por favor, y me dicen si es homogénea. Tenemos acá que m de xy es igual a y. Y tengo que m de xy es Licenciado. igual menos 2x más 3y. Ese sería. Puede ver si es homogéneo. Cuando ya está dada de esta manera, el primer paso ya está dado, no se hace. Saltamos de una sola vez a probar que la ecuación diferencial ordinaria es homogénea. Ya tengo quién es m, tengo quién es n. Pruébenlo entonces. Y oigo respuestas. ¿A qué conclusión llegaron? Sí son homogéneas. ¿De qué grado? De primer grado. 1. Grado 1. Entonces le ponemos así. La EGO, eso ustedes lo han hecho, es homogénea, ya que m de y m de y, si ustedes lo han probado, son homogéneas de grado 1. De grado 1. ¿Pudieron probarlo, verdad que eso es homogéneo de grado 1? ¿O tuvieron problemas? No, Bueno, todavía. entonces, como ya es homogénea, le ponemos así, utilizaremos la sustitución. Hoy vamos a utilizar la otra para que vean que ambas se pueden aplicar.
X igual a B de Y su respectivo diferencial. Vamos a ponerle acá Y de B más B de Y. En ambos casos, como es una suma, no hay ningún problema, pero pongámosle así, B de Y más Y de. Ahora, ¿dónde vamos a sustituir esto? Sustituir esto. En la ecuación diferencial. Miren. ¿Dónde vamos a estas sustituciones, esta que vamos a utilizar, dónde lo voy a sustituir? En la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial, en esta que tengo acá, pero me dice que Y, no hay ningún problema, pero aquí hay de X. ¿Quién va a ser de X? Este que tengo acá. B de Y más Y diferencial de B menos 2 en lugar de X voy a poner a lo que sustitución que estamos sería 2B Y más de Y no lo estamos sustituyendo en este caso y vamos a poner de Y igual 0. Ahora quiero que me apliquen el álgebra y me lleven eso a una ecuación de variables separadas. Porque si en esto fallamos, no logro ver que llevarlo a que las variables son separables, me está fallando el álgebra y eso, pues a esta altura, no es, no debe ser. Saquen factor común diferencial Y, saquen factor común Y ahí también y luego eliminan la Y. Eso es lo primero que hay que hacer, si no se van se les va a hacer un poquito largo el proceso, pero aunque llegarían exactamente a lo mismo. Bueno, podríamos tener aquí hay Y y aquí hay Y. Ahora eliminen esa Y si quieren, asumiendo que Y no es 0. Asumamos que Y no es 0. Ya. Si asumimos que Y no es 0, voy a tener D de Y menos Y de B menos
2b, 2b de y, 2b de y, menos 3 de y igual 0. Aquí efectúe Ingeniero. operaciones porque hay que efectuar operaciones y separan variables. Ingeniero, disculpe, no es menos y de b, es más. Menos aquí es más. Ahí es más. Bueno, efectuemos operaciones. ¿Habrán términos semejantes? Si ustedes se fijan, este y este son términos semejantes. Entonces me va a quedar y de b menos b de y menos 3 de y igual 0. Luego entonces acá puedo poner lo siguiente. B, puedo y volver a asociar estos dos para sacar de y, sería menos b más 3 de y igual a y de b, perdón, igual a menos. Bueno, ahora efectúen operaciones, separen variables e integren. Aquí vamos a tener b más 3 de y igual a y de b. Luego entonces, ya aquí vemos, se ve que ya puedo separar variables y acá voy a tener b sobre b más 3. Habría que integrar para nuestro caso. Ya separamos variables, podemos integrar, y al integrar, ¿qué nos resulta? Logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de v más 3. Logaritmo natural del valor absoluto de y igual a logaritmo natural de b más 3
de b más 3 más más C. más c. Fíjense que le podían poner, como aquí hay logaritmo natural, aquí hay logaritmo natural y aquí hay logaritmo natural, aquí es una constante, podríamos ponerle una logaritmo natural, pero podríamos trabajarlo sin logaritmo natural. Bueno, ¿qué haríamos entonces? Yo quiero expresar la solución en función de x y y. Exponencial a ambos lados. ¿Cómo? Aplicar exponencial a ambos lados. Todavía no. Bueno, sí, Tiene que hacer la sustitución. podríamos hacer aplicar exponencial a ambos lados, pero siempre lo tendría en función de b. Sustituyamos y luego podemos aplicar exponencial a ambos lados. Volver a la variable original. Volvamos a la variable original. Fíjense que podemos tener esto que tenemos acá. Si aplicamos propiedades de logaritmos, podemos tener lo siguiente. Logaritmo natural de y menos logaritmo natural de b más 3 igual a c. Cualquier trabajo que hagamos acá, que esta la constante multiplicada o le aplicamos a ambos miembros, eso sería siempre una constante. Si aquí aplicamos propiedades de logaritmos, ¿a qué sería igual eso? Sería logaritmo natural de y entre logaritmo natural de v más 3. Sobre b más 3 igual c. Bueno, si este es el valor absoluto, va a ser igual a más o menos c, pero eso siempre es una constante. Volvamos a la variable original, en lugar de b, ¿qué voy a poner? X sobre Y. X sobre y, logaritmo natural de y sobre x sobre y más 3 igual a c. Bueno, operemos ahí a ver qué nos resulta. Como ven, ya aquí el problema es operar ahí. Al operar acá, ¿qué me va a quedar? ¿Qué queda? Logaritmo natural de Y cuadrado sobre X más 3Y. Logaritmo natural de y cuadrado sobre x más 3y igual a c. Esto sería más o menos c por la definición de valor absoluto. Pero entonces podríamos aplicarle c a ambos lados y siempre acá lo que vamos a tener va a ser una constante. Entonces nos va a quedar si le aplicando E en ambos miembros, aplicando E en ambos miembros, vamos a tener y cuadrado sobre x más 3y. E a la c es otra constante, yo le voy a poner o C sub 2, ustedes quieren acá, pero siempre o C sub 1, siempre es una constante, porque A a la C siempre es una constante. Bueno, entonces tenemos ¿podríamos dejar así la respuesta? Sí, podríamos dejarlo, pero en este caso la respuesta no se va a poder escribir de manera explícita. Entonces podemos tener un y cuadrado igual a c factor de x más 3y. C1 le habíamos puesto,
Pero C1 pongamos entonces mejor acá, aquí, K, donde K siempre es una constante. Y ahí tenemos la respuesta. Esa sería la respuesta. Si alguien no quiere la constante acá, podríamos ponerla acá. Y es 2 igual a X más 3Y. Y le voy a poner acá C, una C mayúscula, Y cuadrado igual a X más 3Y. Donde 1 sobre K siempre es una constante. Esta C mayúscula va a ser igual a 1 sobre K. Y ahí tenemos la solución. En ese caso la solución es implícita porque aparece tanto acá, no podemos despejar Y de manera de dejarla sola a un lado de la ecuación. Bueno, entonces como ven hemos hecho un ejercicio con cada una de las sustituciones. Entonces, vamos a poner el título, ecuaciones. Vamos a dar otro pasito, diferenciales exactas. Ecuaciones diferenciales exactas. Definición. Bueno, ¿qué necesito que conozcamos acá? Que si tengo una función de dos variables, necesito saber cuál sería el diferencial exacta de esa función, puesto que en eso me voy a apoyar para poder definir lo que son ecuaciones diferenciales exactas en primer lugar. Luego, cuando ya puedo diferenciar cuando una ecuación diferencial es exacta, vamos a entrar al método de solución. Por lo tanto, quiero que de aquí al miércoles ustedes vayan a leer qué son diferenciales exactas de una función de dos variables. Se vio el ciclo anterior, así es que por favor vayan a estudiarlo un poquito.